¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a tu formación académica? ¿Sí? Muy bien. Yo estudié medicina aquí en Cali, en una época tan convulsa como esta. Estábamos en plena época de la violencia que ustedes no conocieron, sus abuelos quizás la conocieron. ¿Ah? Y la Universidad del Valle en ese momento era probablemente la mejor tenía la mejor facultad de medicina de toda Latinoamérica. Y era de las facultades que tenía una de las programas de investigación más avanzados de la época. Y muchos de los avances en medicina que se han incorporado en los sistemas públicos de salud se hicieron acá. La relación entre el bocio, el coto, hipotiroidismo y factores bociógenos, todo eso se desarrolló aquí en la Universidad del Valle en la década de los 60. Yo entré en la década de los 60. La relación entre malnutrición en los primeros meses y años de vida con retardo y afección cerebral se hicieron acá. Y de hecho, aquí se inventó en la universidad un suplemento alimenticio para evitar el daño tenebroso en la población de niños colombianos desnutridos, porque eran legiones, que se llamó Bienestarina y después se llamó Colombiarina. Eso se hizo aquí en la Universidad del Valle. Aquí se inventó el programa de niños canguro, no sé si saben de qué se trata. Y es que los niños prematuros, muy chiquiticos, los metían en una incubadora y eso tenía una gran mortalidad y los que se salvaban quedaban con dañitos. En una investigación que se hizo aquí se encontró que ese niño tan prematuro, si se ponía entre el seno de la madre, acá, entre los pechos, le iba mejor que metido en una incubadora. Es increíble. Y eso se adoptó en todo el mundo. Y muchos de estos programas fueron llevados de vacunación, de nutrición, de endocrino, se presentaron en la conferencia de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, en Alma-Ata, en 1978, en esa década, y fueron adoptados por la Organización Mundial de la Salud para todos los países en subdesarrollo. Colombia logró disminuir la mortalidad infantil a niveles no tan buenos como los países desarrollados, pero sí muy buenos entre los que estaban al mismo nivel. Pero eso nunca se le reconoció. La cirugía ambulatoria, eso de que uno para una hernia no tiene que hospitalizarse, sino que entra por la mañana y sale por la tarde, mejorando la calidad del servicio, disminuyendo los costos, también se inventó aquí en Colombia. Entonces, teniendo todo ese antecedente, mi papá es médico, él fue director médico del Hospital San Juan de Dios durante casi 40 años, y creo que fue en mi concepto, y tuve la oportunidad de interactuar con otros personajes mundiales de la medicina, es el médico más completo, eh, eh, el mejor médico que yo haya conocido, el mejor semiólogo, el mejor clínico. Fue mucho lo que aprendí. Y en esa época, Inglaterra había desarrollado el mejor sistema de salud que había en el mundo, con cobertura universal, desde la cuna hasta casi que la tumba. No era gratuito porque eso venía en los impuestos,
pero era igualitario. Y entonces ellos iniciaron ese programa en 1948 y eso fue una de las motivaciones para ir a hacer mi posgrado allá, para poder venir acá y en algún momento implantarlo. A Europa y Estados Unidos a hacer el entrenamiento. De todos modos, lo que estaba buscando era aprender nuevas herramientas para estudiar lo que teníamos acá. Ya después, estuve 8 años, ya me regresé, no era farmacólogo, era internista y cardiólogo, pero estaba trabajando en la Secretaría de Salud y muchas de las personas en el Hospital Cañaveralejo, muchas de las personas me preguntaban si tendría algo natural, entre comillas, para lo que ellos tenían, y yo trataba de aprender sobre las posibilidades, y eso me llevó de carambola en un congreso de medicina a tratar de aprender farmacología. Entonces ya mayor, yo tenía 40 años, apliqué para hacer la maestría de farmacología. Y la terminé y empecé a trabajar en piel, porque uno de los problemas que uno veía en los pacientes era la pérdida de las úlceras, esas gigantes, por problemas diabéticos o varicosos o hipertensivos. Y la tesis la hice sobre el efecto de una sustancia obtenida del ají, que se llama capsaicina. Y ya después, yo decía, pues si siempre he estado investigando, pero casi que desde mi consultorio, empecé a investigar en la universidad y me enrolé en la investigación en la universidad y posteriormente en la docencia. Vino la ley 100, que me pareció una solución no muy adecuada, pudo haber sido mejor. Entonces yo ya me dediqué más a la investigación y a la docencia que a la práctica, hasta que hace unos 10 años, cuando empezamos los trasplantes, ya decidí que no necesitaba ver pacientes. Ahora, por favor, cuéntanos un breve resumen de cuál ha sido tu experiencia en el área pues, de la investigación como tal. Acuérdate que yo empecé investigando para remediar úlceras. Entonces, el primer proyecto que presenté y que todavía está vigente es el de producir piel humana artificial a partir de células madre. Ese lo presenté en el 2002. Mi tesis fue sobre piel, regeneración de piel, pero en el individuo. Entonces empecé a trabajar con cultivos celulares y en 1999 hubo un terremoto en la ciudad de Armenia que destruyó toda esa zona de Quindío. Uno de mis mejores amigos, que trabajaba en una compañía farmacéutica, él tenía un interés especial por los niños diabéticos y él se fue. Lo primero que hizo fue ir a Armenia a llevarle insumo para los niños diabéticos porque nadie se acordó de ellos. 3 meses después, viniendo de un viaje internacional, llegó a la casa y el hijo chiquito de él, de 8 años, estaba hospitalizado por diabetes. Entonces, me llamó a medianoche, yo fui hablando y le comenté, no hay problema, ya se están trasplantando islotes y yo tengo un laboratorio
que hace cultivos celulares y vamos a investigar en el tratamiento del páncreas para hacer trasplante de páncreas. Entonces, allí nació la investigación en aislamiento y cultivos de islotes pancreáticos. Para ello me fui a Canadá, no, a Miami, que junto con Canadá estaban desarrollando la técnica de aislamiento de islotes. Y eso lo avanzamos bastante bien, llegamos a obtener un buen número de islotes funcionales, y en el 2009, cuando ya habíamos aprendido bastante sobre mantener células vivas, diferente de las madres, se presentó una niña, una mujer joven, que tenía un cáncer, un adenocarcinoma de tráquea, que le estaba matando. Y la única solución era sacarle la tráquea y ponerla a respirar por un tubito metálico que salía desde la bifurcación de los pulmones. Se quedaría sin habla, tendría que aprender a hablar por señas. Entonces, el cirujano de tráquea le había ofrecido trasplante de tráquea en el Valle del Lili, y uno de los cirujanos, que era compañero mío, le dijo: venga, que en la Universidad del Valle están trabajando en cultivos celulares que le podría servir. Y cuando llegó, yo le comenté la técnica de quimerización, que consistía en cultivar el órgano a trasplantar con las células madre del paciente que lo iba a recibir, para que la aceptación fuera mejor. Eso no se había hecho en animales. Nosotros habíamos hecho quimerización, pero en cultivitos chiquitos, en ratones. Entonces, el cirujano dijo: ¿y eso qué conlleva? Le dije: la tráquea se saca un día antes para poderla cultivar, y a la señora hay que sacarle células de la espina ilíaca para después quimerizarlo. Entonces, el tipo aceptó, y cuando le entregamos la tráquea y la implantó, el resultado fue extraordinario. La recuperación fue rapidísima, y a los 4 meses ya le habían quitado toda la droga inmunosupresora, y la señora completa 12 años, ahora en agosto, de operada. 12 años. Sí. Entonces, ya con ese resultado se hizo una segunda, y empezamos a ensayar quimerizando riñones, sabiendo que en Colombia hay una cantidad de gente que necesita trasplante de riñón. Estando en esas, apareció la posibilidad de presentarnos a una convocatoria para dineros de regalía. Entonces, hicimos con mis compañeros un proyecto, macroproyecto, que consideraba no solamente la quimerización de órganos, sino cultivos celulares, el desarrollo de dispositivos, biodispositivos, pensando inicialmente en el alojar los islotes, y se nos unieron de odontología, un odontólogo que estaba buscando unos andamios para rellenar pérdidas de tejido óseo por trauma o por cáncer en la cara, y uno de los químicos quería desarrollar un cemento para la aplicación de las prótesis óseas. Dijimos: bueno, todo está alrededor de un área que se llama medicina regenerativa. Entonces, cogimos los 4 componentes, los articulamos, lo presentamos a regalías, salimos favorecidos, perdimos 2 años nadie sabía cómo se presenta un proyecto
económico, pues todo lo que lo que envuelve desarrollar un proyecto, pero lo ganamos y empezamos a desarrollarlo. Entonces, el de andamios para cara desarrolló un prototipo implantable que sirve no solamente para mandíbula, sino personas que pierden, por ejemplo, huesos en la cabeza. Eso dio origen a otro proyecto ahora por un otorrino para reconstrucción de cara y nariz. El de cementos desarrolló un cemento mucho más amigable. La mayoría de los cementos cuando se ponen son muy exotérmicos y generan temperaturas tan altas que dañan el tejido. Este no genera temperaturas tan altas y es igualmente adhesivo o pegante. Con la UAO desarrollamos la técnica de diferenciación de células madre hacia cardiomiocitos para implantar en la zona muerta del corazón por un infarto. Esa fue una tesis muy bonita, tanto de maestría como de doctorado, de la doctora Neuta, que ustedes conocen, y es la base de otra investigación que estamos haciendo ahora, precisamente con el estudiante que me llamó, que es químico de la universidad, para desarrollar una especie de parche que uno lo pueda tener almacenado y después de que produce un infarto, por la paroscopia, un tubito que se mete en el tórax, se reimplanta en la zona muerta del corazón para hacer que recupere su capacidad contráctil y se deja. Y con el doctor Rubén y la doctora Mónica, ellos desarrollaron modificaron una molécula de dióxido de titanio añadiéndoles grupos químicos que los funcionalizaron, lo que permite que al llegar a la superficie de una célula encuentran un receptor y la célula lo invagina y lo introduce al interior de la célula, exceptuando el núcleo. Y cuando se coloca ya ese compuesto, el dióxido de titanio, es muy reactivo a formas de energía, inicialmente con luz ultravioleta, pero después ensayamos con energía electromagnética como rayos X, y él se excita produciendo radicales libres que son muy reactivos e inducen a la célula donde está metido la muerte en esa célula. Pero ¿cuál es la característica de este nanocompuesto? Que casi que exclusivamente es invaginado por células cancerosas. Las células normales no expresan el receptor. Las células cancerosas tienen muchas diferencias con las células normales, y una de ellas es que estas células producen sustancias que no producen las normales, tienen un comportamiento de no reconocer cuando ya están viejitas y siguen reproduciéndose, pero también tienen proteínas en la membrana que no tienen las normales, y una de estas proteínas actúa como receptora de uno de los grupos que funcionalizan el dióxido de titanio y lo meten. Entonces, como casi que exclusivamente es captado por células cancerosas, es probablemente un excelente coadyuvante para el tratamiento de cáncer, y eso es una de las áreas que estamos trabajando. Y ahora, seguimos trabajando en la quimerización de órganos para trasplante. Ahorita ya nos aprobaron 2 proyectos, uno que es el trasplante de oreja de cerdo. ¿Qué beneficios trae en cuanto a citotoxicidad la terapia, pues comparada con otras? No, es una muy buena pregunta. El dióxido de titanio es totalmente inerte. Inerte es que no produce ninguna reacción.
no produce ni reclutamiento de las células de defensa en general, no produce galvanismo, es tan inerte como puede ser el platino, que es el otro material que se utiliza y que es, estos tipos de aceros, combinaciones de cromo vanadio y acero para disminuir la respuesta del cuerpo. El cuerpo humano, el cuerpo es increíblemente, es una fábrica química increíblemente compleja, capaz de oxidar lo que usted le ponga, el oro, lo que usted quiera, lo oxida el cuerpo y lo revienta. Entonces, el dióxido de titanio es uno de estos que es suficientemente inerte, tan atóxico que puede ser utilizado, y fuera de las otras características del titanio, que puede ser utilizado, por ejemplo, para recubrir el chicle. Esa parte blanca de los chicles, eso es dióxido de titanio. El dióxido de titanio se puede utilizar para hacer esa parte del pastelaje, lo que le ponen a las tortas de cumpleaños, porque ni se absorbe ni produce reacción en el cuerpo. No se conocen, y si las hay no las conozco, de documentación de reacción alérgica al dióxido de titanio. Así que es un elemento que es atóxico a las dosis que quiera. Yo creo que la doctora Mónica les mostró cómo a los ratones, a los seres vivos que les puso, era como si usted le metieran en su abdomen un cubo o un ladrillo o una cantidad del tamaño de un ladrillo sin que produjera ninguna reacción. No reacciona con otros elementos, no reacciona ni con ácidos ni con álcalis, nada. Entonces, esa propiedad del titanio es, como tóxico, es lo más deseable en cualquier elemento de la naturaleza, en su relación con los humanos. Pero además, tiene la capacidad de poderse modificar, ¿sí?, en su fase anatasa. Y eso le da otra característica deseable, y es que ya puede ser, es muy pequeñito, desde el punto de vista de tamaño nanomolecular, el dióxido de titanio es pequeñito, así es que yo creo que la doctora Mónica les mostró una tabla comparativa disminuyendo desde el tamaño de un hombre hasta llegar a un frijol, a un virus, y por allá, a un nivel subatómico, ¿no? Eso permite llevarlo prácticamente a todos los rincones del cuerpo. Y la otra característica, que es la capacidad en esa fase de producir unas especies de oxígeno libres, radicales libres, que desarrollan una cadena de eventos que concluyen con la desnaturalización de otras moléculas vecinas dentro del citoplasma que terminan por producir apoptosis. Mientras no esté en contacto con esa fuente de energía, él es inerte y eventualmente, cuando la célula muera, encuentra su vía para ser eliminada del cuerpo por vía hepática, que es la forma de eliminación. Tanto el trasplante de oreja, de ser exitoso y no necesitar inmunosupresión, nos abre el campo para trasplante de extremidades y cara. Ya nos aprobaron el de oreja, estamos para empezarlo, ya nos dieron autorización para volver a los laboratorios. Estamos presentando, haciendo varias aplicaciones para la financiación por el Ministerio de Ciencias. Esperamos que nos salga. Queríamos hablar puntualmente acerca de la investigación de síntesis de nanocompuestos que tienen óxido de titanio y, bueno, para el tratamiento de cáncer. Entonces, queríamos preguntarle puntualmente
Como ahí en el título mencionan lo de la fase anatasa, queríamos saber o sea, ¿por qué en esta investigación el dióxido de titanio se usa en esta fase? Ya que pues el dióxido de titanio tiene varias fases como la rutilo, anatasa y uroquita. ¿Por qué puntualmente la fase anatasa? Es precisamente esa la fase que lo hace susceptible de ser incorporado en las membranas. Las otras que se han ensayado no tienen, entre otras cosas, debo puntualizarles que la doctora Mónica les debió haber advertido. Dice dióxido de titanio modificado. Como eso tiene una patente, ¿no? El número de compuestos que se han ensayado son más de 10. Y se encontró que el que mejor, y la respuesta, la introducción a la célula y la respuesta a la estimulación con alguna fuente de energía varía desde el 34%, 20, 25, 30, 50, hasta el 95 y 98%. Se encontró que este dióxido de titanio modificado en fase anatasa es el que da la más alta porcentaje de killing, de mataje, si quiere decir, de destrucción o de inducción de la apoptosis en células, en cultivos celulares. Entonces, queríamos preguntarte en qué fase se encuentra como tal el estudio o qué pasos faltarían para que pudieran ser usados como realmente como terapias contra el cáncer, viendo que tiene unas propiedades muy buenas el estudio. El problema es este, no es un problema, es un hecho. El dióxido de titanio no es una droga, es un elemento físico. Entonces, lo primero que hicimos fue probar que es atóxico. Y eso ya se probó. No es tóxico. Ahora tenemos que probar que es efectivo. Entonces, ya la doctora Mónica les debe haber mostrado cómo en cultivos celulares es efectivo, inclusive para células de cáncer de útero, y es absolutamente inerte cuando se usa con células normales de ovario, como las células Vero. ¿Sí? Entonces se probó en animales. Empezamos a probar en un perrito, el primer perrito que se llamó Patrón, fue un perrito con un hemangiosarcoma, un tumor maligno con unas especies de lunares de sangre que sangraban con facilidad. Y se le aplicó el dióxido y el efecto fue increíblemente rápido y bueno. Entonces, el perrito había sido llevado al veterinario para la eutanasia, para que no sufriera. Pero cuando se vio este resultado, no solamente el perrito vivió más, sino que el dueño lo pudo gozar más tiempo, inclusive volvió a dormir en la misma cama del dueño hasta que infortunadamente falleció. Se ha probado en gatas con cáncer de mama con muy buen resultado. Y ahora, esos son prototipos, estudios prototípicos. La siguiente fase es coger un grupo de pacientes, animales enfermos, y compararlo con el grupo de animales también enfermos, pero que reciben la terapia tradicional, y ver a cuál le va mejor. Terminando esto es lo que se llama la etapa translacional, en la cual peso por peso vamos a definir cuál es la mejor dosis para obtener el mejor resultado, para poder aplicar a
a un permiso para utilizarlo en un paciente humano real con cáncer. Este compuesto no tiene comportamiento como medicamento, no afecta ninguna vía metabólica como la afectan los medicamentos para cáncer, ni del sistema inmune. Entonces, mata un exceso de células, permitiendo que la aplicación de droga para el cáncer, que son las que van orientadas a la parte del núcleo del DNA, se administre en menor dosificación y por lo tanto disminuye los efectos colaterales, inclusive los costos y la duración del tratamiento. Doctor, y digamos, esta fase que tú dices, ya listo, digamos, de animales, más o menos, ¿cuánto tiempo cree usted que puede tomar a llegar para la fase de experimentación humana? Todo depende de la financiación, ¿sí? Porque los rayos X, que es lo que pensamos utilizar, el tubo catódico que se utiliza para la generación de rayos X tiene un número limitado de disparos, ¿sí? Y por lo tanto, el costo del rayo de la irradiación es un cálculo entre el costo de ese tubo cuando se vaya a comprar y el uso que se va a hacer, ¿sí? Entonces, y es relativamente caro, cada tubo vale 400 millones de pesos. Por eso los rayos X no son baratos, no es como prender un bombillo, es un rayo catódico. Entonces, ¿cuánto nos podemos demorar en general para hacer el estudio completo? Si tuviéramos plata lo tendríamos ya. De hecho, una de las limitaciones más severas de la investigación en Colombia es el problema económico, que se tiene que hacer con recursos muy reducidos. Y por lo tanto, eso obliga a los investigadores en Colombia a ser increíblemente recursivos para maximizar el beneficio con recursos tan escasos. Ya moviendo, digamos, a la otra patente con la que pues la universidad y tú han trabajado, que fue la patente del implante de regeneración tisular flexible. Pues digamos que lo que se pudo investigar de la patente y todo, se vio que decía que en un parte de la patente que los esfuerzos terapéuticos, digamos, toman dos direcciones, ¿no? Que por un lado son el diseño y fabricación de dispositivos biomédicos pequeños, autónomos y biocompatibles, y por la otra era el tratamiento con células inyectadas. Entonces, digamos, para usted, ¿cuál es el mayor limitante que tienen los dispositivos biomédicos a la hora de reemplazar pues, la bomba cardíaca o el corazón con respecto al tratamiento con células inyectables? Dos cosas. Primero, las células inyectables tienen un riesgo, y es ser reconocidas como extrañas por el sistema inmune y ser eliminadas, ¿sí? Sobre todo cuando no son derivadas de las mismas células madre. Y segundo, las células inyectadas se pueden ir en cualquier otro sitio o ser aisladas por tejido cicatricial, ¿ya? El tejido implantable, por el otro lado, tiene que tener unas características que son particulares, las del corazón específicamente. Tiene que ser el andamio, hablando específica del andamio, primero tiene que ser atóxico, no puede tener ningún grado de toxicidad. Segundo, debe ser buen conductor, pero no debe generar galvanismo ni señales eléctricas, porque el corazón es un órgano eléctrico que funciona precisamente por la capacidad de pasar en forma secuencial y rápida la señal eléctrica
para que la contracción no sea simultánea, sino sucesiva, que permita que se contraiga en forma de bomba. Si todo se contrayera al tiempo, ya no serviría de bomba, porque si se contrae la parte de arriba al tiempo de la de abajo, lo que hace es apretar, como apretar una manzana por todos lados. Tiene que apretarla, es como espichando un grano. Y eso se logra porque la parte de abajo se contrae unas milésimas de segundo antes que las partes de la mitad y del final, para que haga este movimiento de espichar. ¿Sí me entiende? Bueno, entonces el material tiene que ser buen conductor, pero no generador de corrientes. Tiene que ser elástico, pero tiene que ser distensible. Y uno de los problemas, esta es una cualidad cuya palabra apenas la aprendí ayer, pero ya se me olvidó, y es el siguiente. Ustedes lo deben saber. Si uno estira un material elástico hacia abajo, él se alarga longitudinalmente, pero se estrecha transversalmente. Este material tiene que ser capaz de estirarse hacia abajo, pero al mismo tiempo estirarse transversalmente. Eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? Azuguillo no sé qué. No se preocupen si no la saben. Es que ayer tuvimos una conferencia con un profesor de la Universidad de Chile que está trabajando en nanotúbulos de carbono. Y él, una de las conformaciones del nanotúbulo, tiene esta propiedad de poderse estirar así y estirarse así para poder contraerse simultáneamente. ¿Ya? Bueno, esa es la segunda. Entonces, tiene que ser elástico, tiene que ser flexible, tiene que ser atóxico, tiene que ser buen conductor, pero no puede generar corrientes propias. Y lo último, debe ser reabsorbible, porque una vez cumplió su función, en general los materiales los mismos materiales naturales se están regenerando continuamente. Por lo tanto, un material producido no creo que tenga la capacidad de regenerarse, ¿cierto? Por lo menos no en el estadio del desarrollo de la ciencia. Entonces, lo menos que podemos pedir es que, ya que no se va a regenerar, que se reabsorba y me deje las células que sí son capaces de regenerarse en su sitio funcionando. Esas son las 6 características. Entonces, ¿dónde estamos en la investigación del dispositivo? Ya obtuvimos la patente del proceso de diferenciación de celular. Ahora estamos en la patente del dispositivo para implantar, pero esa es apenas una primera patente porque nos falta el desarrollo de 4 de las 6 características que les mencioné. Pero es un área muy promisoria, es un área para que ustedes investiguen. Digamos, en la misma patente se vio que ustedes realizaban lo que fueron diferentes, digamos, experimentaciones con las células mesenquimales, las Sí. células... en colágeno, en gel, sí. Correcto, y lo que variaba era como el porcentaje, digamos, de cada célula presente en el, no sé, digamos, en el ambiente o en donde iba a ser utilizadas. Entonces, la pregunta es, digamos, ¿cuál de las diferentes como configuraciones con las que ustedes experimentaron, como que representa la mejor opción o la más prometedora a la hora de desarrollar el implante, pues para la regeneración de estos tejidos? Si no estoy mal, la que mejor resultado nos dio fue las células embebidas en gel, en hidrogel. No fue tan ventajosa como pensamos en colágeno. Pero el colágeno es el componente más ubicuo del cuerpo humano y por eso probablemente se siga utilizando no como componente principal, pero sí como el citoesqueleto, si se puede decir, sobre el cual va el hidrogel que vamos a desarrollar. No se ha terminado de desarrollar, se puede continuar desarrollando,
porque todavía tenemos que experimentar sobre todo en los factores de inducción de diferenciación, ¿sí? Y ese es un área muy activa de investigación. ¿Cómo hacer para que se diferencie? Eso me permito adelantar algo y es, no hay nada que funcione mejor que lo propio, así esté dañado. Y usted no lo repara, no lo cambia, sino cuando la relación costo-beneficio lo amerite, ¿sí? Con el cuerpo es igual. Probablemente sea en este momento más beneficioso estar reparando un pedacito del corazón dañado aquí, otro aquí, hasta que llegue un momento que por más que haga no lo va a mejorar y probablemente allí amerite cambiarle el corazón, hacerle un trasplante a corazón. Pero ¿cuál es el problema del trasplante al corazón? Que no hay suficientes donadores, porque cada vez muere menos gente joven. A pesar de las noticias, todo lo que quiera, muere menos gente joven. Pero está muriendo mucha más gente vieja. Y sus órganos no sirven sino para otro viejito de la misma edad, si se quisiera usar. Entonces, tenemos que pensar que vamos a utilizar corazones, probablemente xenotrasplantes humanizados de alguna especie. Estamos por lo menos a 100 años de poder hacer un corazón artificial. En Bucaramanga trasplantan una bomba que sirve para corazón, pero muy temporalmente mientras aparece un donante. ¿Sí? Bueno. Esto entraña un riesgo y un costo. Entonces, probablemente al final lo mejor sea correr con el costo de trasplantar un corazón, así sea de cerdo humanizado, con células madre del paciente. Te quería preguntar, entonces, ¿cómo es el futuro de la nanomedicina enfocada pues en terapia del cáncer y demás áreas? Vea, en los próximos 30 años, la actividad económica más importante es la biomedicina. Por encima de la guerra, por encima de la informática, por encima de las comunicaciones y por encima de las farmacéuticas. Ustedes están en un área de las no tienen pierde, no tienen pierde. Y por una razón, porque dentro de 30 años la mitad de la población mundial va a estar requiriendo de alguna de las áreas de la medicina, de la biomedicina, ya sea reemplazando articulaciones, reemplazando tejidos, reemplazando órganos. Alguien hablaba del ojito, de poner el ojo que no sirve, pero es que el área que viene es el de la microinformática para producir materiales sensibles a la luz que producen rodopsina y que pueden convertir fotones en señal eléctrica que se traduce y enseñarle a ver a los ciegos. Eso es parte de la biotecnología, de lo que se vislumbra para el futuro. Vamos a preguntarte un poco más, pues ya que tienes mucha experiencia, actualmente, ¿qué países se están desempeñando mejor en la nanomedicina y nanotecnología? Los Estados Unidos, y ellos tienen una ventaja muy grande, y es que ellos invierten gigantescamente en la guerra y en la exploración espacial. Y de allí derivan una gran cantidad de conocimientos y recursos en la biomedicina. Estados Unidos primero, Corea segundo. Corea es probablemente el país con el mayor número de centros de desarrollo biotecnológicos. Después Japón, Alemania, Reino Unido, Australia, poquito.
Francia, pero para de contar, no son muchos. En el país no hay más de 20 centros de medicina regenerativa y biotecnología, como tales, dedicados únicamente a eso. Lo que queríamos ahorita preguntarte era, ¿cómo crees tú que está Colombia frente a todo lo que es el desarrollo investigativo en la parte de nanomedicina y de implantes? Y digamos, como qué función o qué papel cumple ahorita Colciencias en todo esto. La primera, el país está muy atrás. Realmente la inversión en investigación es muy bajita en el país. Desafortunadamente la investigación no es una prioridad en el país. El país invierte menos del 0.5% del PIB en investigación y desarrollo. Y si lo comparamos con un país desarrollado, Estados Unidos invierte el 3 y pico, Alemania invierte el 4, 5, Corea invierte el 8% del PIB en investigación y desarrollo. No es extraño que tengan esos resultados. De todos modos, el exceso de recursos no necesariamente se traduce en un avance igualmente proporcional, porque aumenta también el desperdicio. Y una de las cosas en Colombia es que todos los investigadores ahorran hasta en papel higiénico, casi, ¿no? Pues para que rinda, ¿no? Eso genera ciertas estrategias, pero también hace que la investigación sea muy difícil y muy lenta, porque nunca usted puede hacer su concepto de investigación, lo tiene programado del principio al final, sino que lo programa por etapas. Lo que no sabe es cuánto va a durar la duración total, porque usted sabe cuánto duró esta etapita, pero en el interregno, mientras consigue recursos para la siguiente fase, fácilmente se le va toda la vida, ¿no? Eso es un problema, y la comunidad científica viene clamando porque se aumenten los recursos, pero a veces lo urgente reemplaza lo importante. Y este país tiene tantas urgencias que, y no hablamos de corrupción, simplemente de urgencias, ¿no? Ahora, en el país hay gente muy buena, muy buena. Los grupos de investigación de la Universidad Nacional son excelentes, todos con el mismo problema, limitación de recursos. Igual la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, igual, así hacemos todos Uno de los esfuerzos que estamos haciendo en la universidad es lograr que la universidad pública pueda generar recursos para investigación diferentes de los obtenidos del presupuesto nacional y de la misma Ministerio de Ciencias. Entonces, uno de los sueños míos es lograr que la universidad, que es codueña, yo tengo 12 patentes con la universidad, lograr que la universidad poner a producir las patentes para que le genere y producir más patentes dentro de la universidad, de la cual me toca un porcentaje por ser coinventor, pero a la universidad le genere un dinero que esté destinado únicamente a investigar, a sostener proyectos e inclusive ayudar a los jóvenes investigadores a investigar. Quería preguntar, pues como has tenido la experiencia de trabajar con tantos investigadores y un equipo muy multidisciplinario, ¿cómo ves el papel del ingeniero, en este caso, pues
biomédicos, especial ingeniero biomédico en el área de la nanomedicina? Fundamental, fundamental. Oír a un ingeniero biomédico de los que hay allí describir un proceso biológico y por el otro lado, oír a un biólogo médico que no sabemos de nada describir un proceso químico, eléctrico, mecánico, lo que usted quiera, eso abre como la mente, ¿sí? Es ver el mundo desde otro punto. Y ya sabemos, yo no he querido publicar un artículo solo porque nunca he creído que yo haya sabido tanto solito como para publicar un artículo y dejar al otro nadando, ¿sí? La ciencia es un esfuerzo cooperativo y usted logra mucho más, avanza mucho más y más rápido cuando va acompañado. Y eso es lo que tenemos que generar. Son equipos cooperativos de investigación y desarrollo para poder avanzar. Solos están perdidos, se los garantizo. Lo mejor que pueden hacer ustedes, ahora que están empezando, es buscar compatibilidades con quién trabaja mejor. Ojalá no sea lo mismo crear redes y fijarse objetivos que tengan puntos comunes para avanzar. Van a llegar más rápido, más lejos y a menor costo. Y queremos preguntarte como para concluir, de pronto, ¿qué consejos nos darías para iniciar como jóvenes investigadores desde tu experiencia? Solamente uno. Vaya, descubra algo que le inquiete en la vida. Si usted lo sueña, lo puede hacer. Esa frase no es mía, no va a pensar que yo no hago frases bonitas. Es de Disney, de Walt Disney. Si usted lo puede soñar, usted lo puede hacer. Busque la pregunta, la curiosidad, la inquietud, por loca que sea. A mí no me asusta que sea loca e imposible de desarrollar. Y tráigala. Y si a mí me gusta, no es que si yo puedo hacerla, si a mí me gusta y tengo con qué, o sé dónde se puede conseguir, empezamos el viaje de exploración a responder su inquietud. ¿Cuánto tiempo nos va a costar? No sé. Esta cuestión de quimerización la empecé yo a pensar hace 25 años. Hace 10 años trasplantamos 11 años, trasplantamos la primera paciente, cumple 12 ahora. Y todavía estamos trabajando. Nadie en el mundo lo ha pensado. Pero no hay afán. Eventualmente alguien lo va a hacer, ¿sí? Y lo mejor sería que lo haga usted. Entonces yo no tengo ningún consejo específico, sino piense y vuélvalo su objetivo de vida. Cuando usted tenga una idea, estudie algo para saber de qué se trata y arranque a hacerla. Y en el camino, usted probablemente va a encontrar información en otras áreas, pero que la van a llevar, van a adelantarla un pasito en la dirección en la que va. Ese es el objetivo. Y eso es lo que le he dicho yo a mis alumnos. Piense, ¿qué es lo que quiere hacer? Yo quiero hacer un cartílago para reemplazar, por ejemplo, en los atletas cuando se les daña. Ah, muy bien. ¿Qué ha buscado? ¿Qué han hecho en tal parte? Bueno, pero yo encontré que en tal parte están utilizando tela de araña. Fantástico. Investigue la tela de araña como constructo para sembrar células. Eso es uno de las tesis que se están haciendo ahí, por ejemplo. Entonces usted empieza a buscar y finalmente, a veces, usted llega
al punto no el que había escogido inicialmente, sino a uno completamente diferente, pero mucho más allá. ¿Sí? Y tenga en cuenta una cosa, nunca va a llegar, porque como sucede cuando uno emprende un viaje largo, el horizonte en una tierra plana está exactamente a 5 kilómetros. Y cuando llega a los 5 kilómetros, mira y hay otro horizonte más adelante, más adelante. Esa va a ser su vida toda la vida. ¿Sí? Y olvídense de envejecer. Uno envejece cuando para de pensar, entonces ya mejor se muere. No piensen en descansar. Piensen en su vida, que los descansos son productivos. Y no Sí, se extrañen que su idea alguien más la tenga. Pues de verdad que muchísimas gracias por toda esta entrevista, por todo lo que se nos ha dicho, todos los consejos, todas las reflexiones a las que de verdad nos ha llevado, porque pues son muchas, son la forma de ver las cosas, las perspectivas, y la verdad yo creo que nosotros como estudiantes pues tenemos mucho que aprovechar y sacar de allí para ya para nuestro camino y todo lo que usted nos ha dicho. Espero que les sirva, de verdad. Además, me dejas cuestionándome muchas cosas. Por ejemplo, la salida del país es algo que me estás haciendo replantear. No, 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 salga, 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 pero vuelva. Pero pero vuelvo. vuelva. De verdad, muchas gracias, doctor, porque creo que la entrevista ha sido muy, o sea, muy constructiva, muy fructífera, sí, y podemos pensar mucho a partir de lo que nos has dicho, reflexionar. Espero que les haya servido, muchachos. Y ojalá yo pueda pasar la experiencia de vida a ustedes, porque este país se lo merece, de verdad, de verdad. Y espero que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho, reflexionen, pero siempre habrá un futuro. No, con todo lo que se está viendo, créanme que yo soy optimista. No crea que pienso que no hay que hacer o que el país se acabó. No, 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 no. Tengan fe en el país. Cuídense.